Esta mañana quiero empezar con dos preguntas. Después quiero dar una explicación de algo que sucedió en el Antiguo Testamento para entonces terminar aplicando un principio espiritual con el Nuevo Testamento para nuestras vidas. La primera pregunta es la siguiente. ¿Qué pensarías que haya pasado si tú un domingo llegas aquí a la reunión y te encuentras que todas las puertas de vidrio exterior y las ventanas de este edificio están quebradas? ¿Qué pensarías que haya pasado? Alguien entró a robar. La segunda pregunta es, ¿cómo te sentirías si entonces entraras al edificio así y entraras a este lugar y miraras todas las paredes pintadas con spray, grafiteadas las paredes con palabras obscenas, dibujos obscenos y todo grafiteado? ¿Cómo te sentirías al mirar eso aquí en este lugar donde adoramos a Dios? ¿Cómo te sentirías? ¿Te sentirías ofendido? ¿Te sentirías triste, verdad? El tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy le puse por título Un paseo por el templo, basado en el profeta Ezequiel. En el Antiguo Testamento, cuando Dios liberó a los hebreos de Egipto y cruzaron el Mar Rojo, llegaron al desierto del Sinaí. En el Sinaí Dios le da la ley a Moisés para el pueblo y también le da la visión de lo que iba a ser el tabernáculo. Una tienda de campaña, si podemos llamarlo así, movible, de manera que ahí se iba a manifestar la presencia de Dios. Ahí es donde los hebreos iban a reunirse para adorar. El tabernáculo era algo así. Si ustedes ven en la imagen, está cercado, una cerca preciosa, ahí no se aprecia mucho. Adentro, lo primero que está es el altar del holocausto, el altar de bronce. Después en medio está la fuente de bronce donde los sacerdotes se lavaban las manos. Y luego entraban a lo que es la tienda de campaña, que estaba compuesta por dos cámaras. Esa tienda de campaña realmente era algo pequeño, era un cuadro muy pequeño. En este lugar, los hebreos traían sus animalitos, sus ovejas, sus corderos, para que fueran sacrificados por la culpa, por el pecado. Y ahí también, en el tabernáculo, dentro, podemos ver ahí que la primera parte del tabernáculo se le llamaba el lugar santo. En el lugar santo había tres cosas. Estaba allá al fondo la mesa de los panes sin levadura. Enfrente estaba el candelero de oro. Y al fondo, detrás de la cortina, o antes de pasar por la cortina, estaba el altar de bronce donde se quemaba el incienso. Después estaba la cortina. Ahí en ese lugar, el lugar santo, solo podían entrar los sacerdotes y el sumo sacerdote. Pero nadie podía cruzar las cortinas más que solo el sumo sacerdote y una vez al año por la expiación de los pecados del pueblo. Del otro lado de la cortina se le llamaba el lugar santísimo. En ese lugar estaba el arca de la alianza y había algunas otras cosas ahí. Y de ahí salía una columna de fuego y una columna de nube. Una columna de nube por el día, y cuando anochecía, qué precioso, esa columna se convertía en una columna de fuego. Y eso era la gloria y la presencia del Dios de los cielos en medio de su pueblo. El pueblo debía acampar alrededor del tabernáculo. Todo esto se llevó a cabo durante muchos años. Todo el peregrinaje del desierto, cuando ellos llegan a la tierra prometida y no entran, y son 40 años que pasan en el desierto dando vueltas, todo el tiempo del peregrinaje en el desierto, y cuando ya estaban adentro de la tierra prometida, ellos, los hebreos, tenían este tabernáculo que era la presencia de Dios en medio de ellos. Cuando estaban acampando y la columna de fuego de noche, o esa misma columna de nube de día, se movía, entonces todos empezaban a empacar sus tiendas de campaña, y todos los levitas empezaban a empacar el tabernáculo, y era hora de moverse. Ellos iban tras la nube, tras la columna de nube o tras la columna de fuego. Y donde la columna de fuego de nube se paraba,
Ahí entonces ellos desempacaban y volvían a poner el tabernáculo. El tabernáculo era entonces algo movible y simbolizaba la presencia de Jehová en medio de su pueblo. Pasaron los años, pasó el tiempo en que habían conquistado la tierra prometida, Josué. Pasaron todos los jueces y llegó el tiempo de los reyes, el rey Saúl, el rey David, y entonces llegó el hijo de David, el rey Salomón, a quien Dios le encomendó la construcción de un templo en la ciudad de Jerusalén. Ya se había acabado el tiempo de un tabernáculo movible, era hora de construir casa fija, sólida a Jehová. Y es Salomón el que construye este templo, el templo de Jerusalén. Cuando iban a adorar, iban aquí al templo de Jerusalén. Si se fijan en esta imagen, el templo de Jerusalén es muy parecido al tabernáculo. Se ven ustedes, cuando entran está el patio, está el atrio, y allá al fondo elevado, allí está lo que era la casa de campaña en el tabernáculo. Entraban ahí los sacerdotes, y lo primero que entraban era al lugar santo, donde estaban estas tres cosas igual. A la mitad había una cortina, y del otro lado de la cortina estaba el arca de la alianza, igual que en el tabernáculo, pero ahora era un templo construido de piedras preciosas, una hermosura que las demás naciones, dice la Escritura, venían a ver lo que Salomón había construido para Jehová. Pasaron los años, sin embargo, aunque Dios se había manifestado a su pueblo, aunque Dios había mandado construir un templo para él, para que le adorasen, el pueblo de Dios le dio la espalda a Jehová y se fueron tras otros dioses. Se aburrieron de adorar a Dios, menospreciaron al Señor y fueron y adoraron a Baal, fueron y adoraron a los dioses de las naciones paganas. Así que llegó el tiempo en que Dios, como Padre amoroso, era tiempo de disciplinar a aquellos a quienes Él había recibido como hijos, porque eso es lo que hace el Padre. Él azota a quien recibe como hijo, lo disciplina. Dios va a disciplinar a su pueblo a través de una nación pagana, Babilonia. En el 605, como ya he mencionado antes, el reino de Babilonia viene en el año 605 antes de Cristo y se lleva cautivos a una gran cantidad de judíos y se los lleva a Babilonia. Después, en el 597, 6 años, 5, 7, 8 años, alrededor de 8 años después, Babilonia regresa y dice el libro de Reyes que se lleva a 10,000 judíos. Y con esos judíos va Ezequiel, el profeta. En el primer viaje o en los primeros cautivos ahí va Daniel y sus amigos. Pueden leer Daniel capítulo 1 en adelante. En el segundo viaje se lleva a 10,000 judíos y a Ezequiel. Cuando el pueblo de Dios había sido capturado por los de Babilonia y habían sido llevados en cautiverio a Babilonia, allí está su pueblo ya en Babilonia, no todo el pueblo, pero la mayoría del pueblo está ahí, y está Ezequiel. Y Dios quiere asegurarse, quiero que mi pueblo sepa la razón por la cual ellos están aquí. Quiero que mi pueblo le quede claro la razón por la cual 70 años he dicho que estarán en Babilonia como cautivos. No quiero que se les pase este dato, quiero que sepan. Y entonces Dios llama a Ezequiel. Van a faltar algunos años, en el 586, algunos años después, va a volver a venir por tercera vez el ejército de Babilonia, y en el 586 van a derribar los muros de la ciudad, los cuales más adelante reconstruye ¿quién? Nehemías. Van a destruir el templo y lo van a quemar. Después lo va a reedificar ¿quién? Esdras. Pero Babilonia va a venir, va a quemar la ciudad y va a destruir la preciosura del templo de Jehová, y esto por orden de Dios, por voluntad de Dios. Dios entonces habla a Ezequiel. Ezequiel está en Babilonia, Jerusalén está por ser destruida. Dios habla a Ezequiel y le dice: dile a mi pueblo, quiero que mi pueblo sepa la razón. Así que lo que Dios va a hacer es que Dios, en visión,
va a tomar a Ezequiel de Babilonia, el profeta. En visión lo va a tomar de Babilonia y lo va a llevar al templo. Y Dios le va a decir a Ezequiel: demos un paseo por el templo. Quiero que veas lo que está sucediendo en el templo. Y vayas y le digas a mi pueblo: esta es la razón por la cual ustedes están cautivos en Babilonia. Entonces, podemos ver nosotros, allá en Ezequiel, si me acompañan, capítulo 8, versículos 6 al 15. Y vamos a mirar cómo Dios lleva a Ezequiel al templo. Y vamos a mirar lo que Dios miraba y lo que Dios quería que su pueblo mirara, lo cual ellos ya no miraban. Ellos habían pasado por alto, para ellos ya no era importante, pero para Dios seguía siendo importante. Ezequiel capítulo 8, versículo 6 en adelante, y lo voy a ir explicando. Ezequiel capítulo 8, versículo 6 en adelante. Quiero que me acompañen y demos un paseo por el templo. Y con lo que dije al principio, si ustedes llegaran a este edificio y miraran todas las paredes grafiteadas, si ustedes llegaran y vieran la obscenidad pintadas en las paredes, Lorena dijo, nos sentiríamos ofendidos. Alguien más dijo, nos sentiríamos tristes. Vamos a ver qué era lo que estaban haciendo en el templo. Ezequiel 8, versículo 6. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego: entra, y ve las malvadas abominaciones que éstos hacen allí. Entré pues, y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintadas en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban sentados varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán. En medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Demos un paseo por el templo, dice el Señor. Lleva a Ezequiel, que está en Babilonia, en visión. Quiero que veas lo que hacen. Y lo que él mira es abominación delante de los ojos de Jehová. En el templo donde deberían de adorar al Dios y al único Dios vivo y verdadero y que existe y que no hay Dios fuera de él, lo primero que miró es que todas las paredes estaban pintadas de animales, de reptiles, de los dioses paganos, de los dioses que adoraban las naciones paganas, las naciones que no temían a Jehová. Fue lo primero que miró. Y le dice allí que estaban pintadas todo esto y estaban adorando a estas imágenes. Yo quiero decirte un principio, que cuando creemos que Dios nos ha abandonado, iremos por el camino de la insensatez y de la destrucción. Ellos allí en el versículo 12 al final dice:
no nos ve Jehová, dice el versículo 12. Jehová ha abandonado la tierra. El Señor ya no nos ve. El Señor mira la situación en la que me encuentro, la situación en la que nos encontramos. Yo creo que Dios se ha olvidado de mí. Yo creo que Dios ya no pone sus ojos en mí porque mira la situación. Allá al final del capítulo 9, del versículo 9, dice también al final, 9:9, dice, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. A Dios ya no le interesamos, es lo que están diciendo. Y si no nos interesa, si no le interesamos a Dios, pues ¿qué más va? Adoremos a otros dioses que tal vez se interesen en nosotros. Es lo que ellos están haciendo en el templo. Por eso el principio es que cuando tú, por tus circunstancias, crees que Dios te ha abandonado, entonces es cuando irás por el camino de la insensatez y de la destrucción. ¿Sí o no es una insensatez haber dejado al Dios de las maravillas por adorar a unas pinturas que tenían en el templo? ¿No es eso acaso insensatez? Y la insensatez los va a llevar a la destrucción. Otra cosa que también mira Ezequiel es que cuando entra, dice que los ancianos, los líderes, dice que todos traían un incensario en sus manos. El incienso, en el Antiguo Testamento, el sacerdote tomaba el incienso y entonces perfumaba todo el templo. Y cuando perfumaba, era una manera de adorar a Dios. Pero ahora, cuando Ezequiel entra al templo, hay una nube en el templo. Es decir, que si nosotros entráramos aquí, nosotros no nos pudiéramos ver unos a otros porque la nube del incienso está muy espesa. Ustedes no me alcanzarían a ver, ni yo a ustedes. Pero la insensatez es que ese incienso era para todos los ídolos que estaban pintados en las paredes y no para Jehová. No era una adoración ligera, porque el incienso puede arrojar ese humo de olor fragante un poco, pero dice que estaba plagado. Es decir, que había una adoración continua y con gran convicción, pero a los ídolos que tenían pintados en las paredes. Y le dice, espera Ezequiel, porque aún han hecho mayores abominaciones. Y entonces lo tercero que mira Ezequiel es que en el templo a la puerta había mujeres. Las mujeres estaban endechando a Tamuz. Tamuz, en aquel entonces, él era el dios de la vegetación, de la fertilidad. Y la manera de adorar a Tamuz era a través de las prácticas sexuales con los sacerdotes y con los adoradores que se acercaban al templo. Entonces lo que mira él es abominación, mira inmoralidad sexual, hay esa abominación. Y entonces Dios le quiere decir a Ezequiel, Ezequiel, quiero que vayas, te voy a regresar a Babilonia en la visión que te traje, y dile a mi pueblo la razón por la cual yo he decidido destruir el templo que me han levantado y destruir la ciudad santa a causa de sus abominaciones. ¿Qué tiene que ver esto con nuestras vidas? Pues miren, en el Antiguo Testamento, este era el templo hecho de piedra. Sin embargo, en el Nuevo Testamento dice que Dios no mora en templo hechos por manos humanas, le dice Pablo a los atenienses, allá en el libro de los Hechos. De hecho, un paseo por el templo, pero por el templo del Nuevo Testamento. Dice la Escritura que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19 al 20. En el Antiguo Testamento era el templo como las paredes físicas. En el Nuevo Testamento el templo de Jehová, ¿sabes qué es? Eres tú. Dice que tu cuerpo, mi cuerpo, es el templo donde mora el Espíritu Santo. Es como el tabernáculo,
que el tabernáculo, desde dentro del tabernáculo, reflejaba la gloria de la presencia de Jehová. Así hoy en el Nuevo Testamento dice que tú eres el templo donde el Espíritu Santo vive. Y desde ahí, desde dentro de ti, debe de reflejarse la gloria de la presencia de Jehová con todas las personas que te rodean. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Por eso dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sabías que si tú has entregado tu vida a Dios, tu cuerpo ya no es tuyo? ¿De quién es? ¿Sabías tú que cuando entregaste tu vida al Señor, el espíritu que te daba vida, el espíritu del hombre, ya no es tuyo? ¿Sabes de quién es? Así que si en nosotros mora el Espíritu Santo y el cuerpo carnal y el espíritu del hombre pertenecen a Dios, ¿qué vamos a hacer nosotros? Cantábamos hace rato, vamos a hacer un santuario. Dios te ha llamado a ser un santuario para Él. Dios había llamado a su pueblo para que fueran un santuario para Él. Les dijo desde allá, desde Éxodo capítulo 19, cuando habla con Moisés: seremos un santuario para Él, donde tu cuerpo y tu espíritu son de Dios y donde reside el Espíritu Santo. Por ello, quiero recordarles que cuando nosotros, por las circunstancias y las aflicciones que este mundo nos trae, nos llegan a hacer creer que Dios nos ha abandonado, que Dios ya no nos ve, es cuando iremos por el camino de la insensatez y el camino de la destrucción. Ellos están a punto de ser destruidos. Dios los va a destruir. Esto es lo que el pueblo de Dios creyó. Fueron insensatos. ¡Qué insensatez adorar en el templo de Jehová con prácticas de inmoralidad sexual! ¡Qué insensatez ofrecer un incienso espeso a los ídolos! ¡Qué insensatez había sido haber pintado a todos esos ídolos! Y todo eso los iba a llevar a la destrucción. La incredulidad lleva a la insensatez. Cuando la fe falla y la incredulidad empieza a entrar en nosotros, nos lleva a la insensatez. Y la insensatez, ¿sabes qué nos lleva a hacer? Nos lleva a pintar las paredes de tu alma con el pecado, porque tú eres el templo de Dios. Las paredes de tu alma están pintadas de pecado. Al cabo que Dios ya se olvidó de mí. La insensatez te lleva a llenar tu alma con una nube espesa de incienso y adoración a todo, menos a Jehová. Las demás cosas empiezan a cobrar más valor que Dios mismo. La insensatez te lleva a entregarte a la inmundicia, al pecado, a la inmoralidad. Al cabo que Dios, yo creo que ya me abandonó. Es más, se me hace que ya no sé si Dios existe. Eso es a lo que lleva la insensatez. Y permitimos que el pecado entre en nosotros y manche las paredes de nuestra alma. Y entonces Dios diga: voy a dar un paseo por mi templo. Voy a ir a dar un paseo por mi templo para ver cómo está. ¿Cuántos de aquí ya han venido a ser hijos de Dios? Amén. Cuando Dios ve pecado en sus hijos, aquí está el ejemplo que les acabo de dar. Dios es fuego consumidor. ¿Sabías eso? Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Miren allá en Hebreos capítulo 12, versículo 29. Hebreos capítulo 12, versículo 29. ¿Qué es lo que dice? ¿Dice que Dios es amor? No, eso lo encontramos en otros pasajes. Pero miren lo que dice este versículo. Es necesario que la iglesia conozca quién es Dios. Y es necesario que al conocer a Dios, temamos a Dios, y ese temor nos lleve a amarle, a respetarle y a honrarle, y no ir por el camino de la insensatez. Hebreos capítulo 12,
versículo 29. Y se quedan ahí en Hebreos porque voy a leer otro versículo. Hebreos 12, 29, ¿qué dice? Porque, repitan conmigo, porque nuestro Dios es fuego consumido. Y miren lo que dice el capítulo 10, versículo 31 de Hebreos. Vamos a mirar qué horrendo es que una persona caiga en las manos del Dios vivo. Hebreos 10, 31, ¿qué dice? Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Dios, desde el Antiguo Testamento a su pueblo y en el Nuevo Testamento a su iglesia, quiere Él mostrar a su pueblo cuán importante es para Él la santidad, cuán importante es para Él la consagración solo a Él. Por ello, Dios va a destruir a los que son de su pueblo y que fueron infieles. Dios no va a destruir solo a las naciones paganas. Sus ojos están puestos en sus hijos. Su juicio viene sobre sus hijos. Él empieza por la casa de Jehová. El juicio empieza ¿por dónde? Por la casa de Dios. Y empieza con aquellos que han sido infieles, que han permitido que las paredes de su alma estén manchadas por el pecado. El incienso, espesa nube de incienso a los ídolos, y inmundicia o inmoralidad sexual. Miren ahí en Ezequiel capítulo 9, Dios va a destruir a su pueblo. Pero quiero que les quede claro, dice el Señor, la razón por la cual vino destrucción a ustedes. Ahí en Ezequiel donde estábamos, pero ahora ahí en el siguiente capítulo, en el capítulo 9, versículo 5 al 6. Ezequiel 9, 5 y 6. Aquí vamos a ver al Dios que nosotros adoramos. El Dios que nosotros adoramos es fuego consumidor. ¿Amén? ¿Quién quisiera caer en las manos del Dios que es fuego consumidor? Nadie, ¿verdad? Pues el fuego consumidor va a caer sobre los infieles que permitieron que pasara todo eso en el templo. Dice el versículo 5, capítulo 9, versículo 5. Y a los otros dijo, oyéndolo, yo. Tengo rayada mi Biblia que... Versículo 5, y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Hasta que no quede ninguno, dice ahí. Quiero que vayas y acabes con todo. Porque la adoración a Dios no solo son los adultos, también son los niños. Tus niños son importantes para Jehová. Tus jóvenes son importantes para Jehová. Los adultos, los viejos, son importantes para Jehová. Porque para Dios no hay edad. Quiero que vayas y acabes con todo. Van a destruir a todos, pero a todos los del pueblo. No de las naciones paganas, sino a su propio pueblo, que son infieles y que participan de las abominaciones. Por eso yo les decía que aquí nos muestra que nuestro Dios, el Dios que nosotros adoramos, es fuego consumidor. Si tú te conviertes a Dios y luego le das la espalda y no vuelves a Él, ¿qué va a pasar? Dios nos da ejemplo en el Antiguo Testamento para que no hagamos lo malo que hicieron ellos. ¿No dice así el Nuevo Testamento? Si tú te conviertes y le das la espalda a Dios y no vuelves a Él, lo único que te queda, dice, es una horrenda expectación de juicio y de hervor
de fuego que ha de devorar a los adversarios, dice ahí en Hebreos. No queda más que una horrenda expectación de juicio. Por eso, nosotros podemos decir que nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Cómo no temerle? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no amarle? Muchos lo adoran porque le tienen miedo. Pero déjame decirte que Dios no quiere que tú le tengas miedo. Dios quiere que tú le tengas respeto. Porque por otro lado, el Dios del cielo a quien nosotros adoramos, escúchame bien, el Dios del cielo a quien nosotros adoramos con fidelidad, Él, para sus fieles, es fuego consumidor, pero de tu parte. Es fuego consumidor que te rodea para protegerte. Ese es el Dios de los cielos, que derrama su fuego consumidor contra los infieles que son de Él, pero que fueron infieles. Y esto es lo que Dios va a hacer. Él no va a destruir a todos. Él va a proteger a aquellos que son fieles a Él, porque Él es fiel para con aquellos que son fieles a Él. ¿Cómo no serle fiel al Señor? Si Él es fuego consumidor, pero de nuestro lado, para protegernos. El Señor para sus fieles es protector, para aquellos que no se apartan ni a diestra ni a siniestra. El Dios de la Biblia es misericordioso. ¿Cuántos lo creen? El Dios de la Biblia es compasivo, es amoroso, es protector para aquellos que le aman y que le son fieles, a pesar de las circunstancias por las cuales puedan estar pasando. Ese es el Dios a quien nosotros adoramos. Él es protector, Él es fiel, Él es Padre amoroso. Lo único que tienes que hacer es serle fiel a Él, respetarle y honrarle como Él se merece. Dios, antes de destruir a los que de su pueblo fueron infieles, lo primero que Él va a hacer apartar y proteger a aquellos que aún le aman. Un pequeño remanente, unos cuantos, porque Dios no está interesado en multitudes. Dios está interesado en los fieles, aunque sea un remanente, aunque sea unos cuantos pocos, porque con esos pocos Dios sigue avanzando su plan eterno. Dice ahí en el capítulo 9, el versículo 4, miren cómo Dios es fuego consumidor a favor de sus fieles, y Dios pelea por sus fieles, que se mantienen fieles a pesar de las circunstancias. Versículo 4, Ezequiel 9:4, dice: y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, pon en medio de Jerusalén, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Dios siempre va a proteger a sus fieles. Lo vemos desde la salida de Egipto y lo vemos hasta el día de hoy. Dios manda poner una señal en la frente de sus fieles y da la orden, acaba con todo. Pero aquellos que tienen la señal en su frente, no los puedes tocar, porque son amados por mí. Ellos son míos, dice el Señor. Él es fuego consumidor para los infieles, pero es fuego consumidor a favor de sus fieles. Él protege a sus fieles. Aun cuando la muerte viene a sus fieles, Dios sigue a favor de sus fieles. Porque la muerte para sus fieles no es más que un traslado directo a la presencia del Dios a quien amamos. ¿Cómo temer a la muerte? Si la muerte nos lleva a por fin mirar cara a cara a quien adoramos, aún sin verle. Dice ahí en el versículo 6, matad a viejos, dice, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero miren lo que dice enseguida, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzarán por mí santuario. El juicio empieza por la casa de Dios. Vamos a comenzar por el santuario, dice. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo, contaminad la casa. Miren lo que Dios les dice. Terminen de contaminar la casa que levantaron para adorarme. Contamínenla, dice. Y llenad los atrios de muertos
salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Porque Dios es fuego consumidor para los que son infieles a Él. Que un día prometieron fidelidad, pero ahora le han dado la espalda. Sin embargo, también Dios es fuego consumidor a favor de los que le aman. ¿Qué miraría Dios si el día de hoy Dios decidiera dar un paseo por su templo? El templo no es esto. Este es el edificio que la iglesia usa para adorar a Dios. Hoy en día muchas iglesias todavía consideran el edificio como el templo, como el santuario. Pero en el Nuevo Testamento nos enseña que el santuario de Dios y el templo de Dios eres tú. Y dentro de ti se encuentra la intimidad con Dios. Se encuentra ese lugar santo. Dentro de ti se encuentra ese lugar santísimo, que tienes intimidad con Dios. Y si Dios hoy dijera, voy a dar un paseo por mi templo, y el Señor entrara a tu alma hoy, y el Señor entrara a tu corazón, ¿qué miraría en las paredes de tu alma? ¿Miraría Él pureza? ¿Habría una nube espesa de adoración a Él y solo a Él? ¿Habría y miraría en su templo que eres tú? ¿Miraría Él santidad, consagración? ¿O miraría Él manchas de pecado? ¿O miraría Él incienso para alguien más o para alguna otra cosa más que no fuera Él? ¿O miraría inmundicia en su templo? Lo que Dios te está diciendo esta mañana es que a pesar de tus circunstancias, decide permanecer fiel al Señor. Sus ojos están sobre sus santos. Él no se ha olvidado de ti. Ese fue el problema de ellos. Dios se ha olvidado de nosotros. Llegaron a la insensatez y a la destrucción. Que no permitas que el pecado pinte las paredes de tu alma. Y que si el día de hoy en tu alma hay manchas de pecado en las paredes de tu alma, vengas a Él, porque Él puede limpiar, porque Él no puede lidiar con el pecado. Él nos dice esta mañana que permanezcamos fieles a Él, porque Él no abandona a sus fieles. Él es protector. Hay una señal en ti, hay un sello en ti. Dice el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo que Dios nos ha dado es el sello para el día de la redención. El día de la redención, que puede ser hoy, Dios dirá lo mismo: vayan por todos, pero aquellos que tengan el sello no los pueden tocar. Dios nos dice esta mañana que meditemos en Él, porque si tú meditas de día y de noche, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé, dice ahí en Josué capítulo 1. También Él nos dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque yo estaré contigo, dice el Señor. Yo estaré contigo, mi vara y mi cayado te infundirán aliento. Esto es lo que creía el salmista, y lo vemos en el Salmo 23. También el Señor le dice a su pueblo 2 veces: no temas. Número 1, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador, porque mis ojos, tú fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. No temas. Y le vuelve a decir: no temas, porque yo estoy contigo. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Todo esto está en Isaías capítulo 43, versículo 1 en adelante. El problema del pueblo de Israel no fue su pecado. No fue solo su pecado. El problema no solo que habían pintado las paredes en el templo. El problema no solo fue el incienso. El problema no fue la inmundicia nada más. El problema es que Dios les dio la oportunidad de que se arrepintieran y vinieran a Él. ¿Y saben qué dijo la gente? Ni aún así te adoraremos. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde le duele en el corazón del Señor, cuando la persona sabe que hay pecado sin perdonar y decide uno con la actitud: Señor, hoy no quiero nada contigo, tal vez más adelante.
El verdadero problema es que el pueblo no quiso arrepentirse. Y entonces le llegó la destrucción. Para que haya salvación, se necesitan dos elementos. Número uno, la gracia salvadora de Dios que ya ha sido proveída. Y número dos, un corazón arrepentido. Esta mañana, aquí está la gracia salvadora de Dios. ¿Cuántos lo creen? La gracia salvadora de Dios está aquí, representada en la cruz, en la sangre derramada en la cruz, de aquel que nos amó y nos libra del pecado. La gracia salvadora de Dios está aquí. Lo único que se necesita entonces es un corazón arrepentido. Arrepentido de darle la espalda al amante de nuestras almas. Arrepentido de darle la espalda al único que nos toma de la mejilla. Dios es el único que te toma de la mejilla y te levanta tu cabeza para decirte que eres digno delante de Él. Un corazón arrepentido del pecado que mancha el templo del Espíritu Santo. Un corazón necesitado de su gracia, de su perdón. Un corazón necesitado de su protección. Esta mañana queremos invitarte. Si Dios a través de este mensaje ha hablado a tu vida, si tú dices, el Señor me está llamando, el Señor me está llamando a ponerme a cuentas, el Señor me está hablando, parece que me está hablando a mí, parece como si el predicador me estuviera hablando a mí y supiera mi vida, pero es Dios. Si Dios está hablando esta mañana, no endurezcas tu corazón, porque así dice el Señor: lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios se deleita en tener misericordia. ¿Habrá alguien aquí a quien Dios le esté llamando esta mañana?